Mi abrazo fraterno para mis amigos en Facebook, para quienes a esta hora se conecten a esta transmisión. Un fuerte y fraterno abrazo. Ya son las 8:01 de la noche. Este es el horario en que transmito siempre con mis hermanos Elan Pacu, Carlos Amel Oliva Torres y Ernesto Oliva Torres, que se encuentran en Miami. Pero ellos hoy no pueden transmitir porque están, muy ocupados en un asunto que les impide ahora mismo encender una computadora y comenzar una transmisión en directo. Ellos están ahora moviéndose en la carretera de un lugar a otro con tremenda prisa y por eso no van a estar con nosotros. A esta hora generalmente transmitimos por la cuenta en Facebook de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, y también por nuestro canal en YouTube. Yo no tengo capacidad ahora precisamente para echar a andar la transmisión por esas dos plataformas, por eso voy a tratar de llenar este espacio transmitiendo desde mi perfil en Facebook y luego lo voy a compartir, lo voy a pasar a nuestro canal en YouTube. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión. Esta transmisión va a estar por completo dedicada, aunque haga algunos paréntesis para hablar de presos políticos, de represión, de acoso, de lucha no violenta, pero esta transmisión va a estar casi completamente dedicada a valorar el discurso del títere, de la marioneta de la familia Castro, de Miguel Díaz-Canel, hoy durante el día en el Consejo de Ministros. Vamos a estar hablando precisamente, vamos a estarle respondiendo a el sátrapa Miguel Díaz-Canel sobre los apuntes que a la carrera hice hoy en la tarde cuando escuchaba lo dicho por Díaz-Canel en ese Consejo de Ministros y lo estaban transmitiendo por ese programa humorístico, porque no tiene otro nombre, la llamada Mesa Redonda, que un programa humorístico, sí, porque da deseos de reírse o de llorar, porque a veces es tan terrible, es tan duro lo que dicen y resulta tan ridículo que si uno fuese partidario del régimen y tuviese dos dedos de frente, lloraría de vergüenza. Lloraría de vergüenza, por ejemplo, cuando se dicen cosas como que Canel hoy, para demostrar hasta dónde la preocupación de su régimen por el pueblo, habla de 2 libras de arroz adicionales que van a ofertarle o venderle o están vendiéndole u ofertándole a la población. 2 libras de arroz, señores, ese es el gran logro que considera Díaz-Canel que su régimen aporta o da para un pueblo con hambre creciente, con hambre extrema. Vamos a ir desmenuzando, vamos a ir por parte con los apuntes que aquí tengo con el discurso de Canel. Pero hay algo muy curioso, hay algo muy llamativo. Canel, entre las cosas que dice, menciona que están sacándole de contexto, dice, sacan de contexto frases para ridiculizar los esfuerzos que según él hacen para mejorar las condiciones del pueblo cubano. Dice él que es sacar de contexto, por ejemplo, porque me imagino que a eso se refiere, aquellas palabras de él, aquel discurso de él donde dijo que cuando, señores, vamos a tener abundante guarapo por las libres, o cuando dijo ese mismo día, a continuación del guarapo y de los jugos de fruta, que no saben cómo tener abundante jugo de fruta, no saben cómo producir, por lo menos eso es lo que se deriva de lo que él expresa, guarapo en una nación productora de caña de azúcar hace ya más de 4 siglos, de 3 siglos atrás, él no sabe cómo eso se consigue. Y luego termina diciendo que la limonada era la base de todo. Él dice que eso lo sacaron de contexto y se burlan luego para decir, intentan ridiculizar lo que él dice con la intención de atacar los esfuerzos que ellos hacen. Esfuerzos, señores. Dice Díaz-Canel, y por eso es que le digo que, parafraseando a este humorista, Nelson Goodin, no hay programa más cómico, más humorista, no hay programa
que te lleve a llorar o a tirarte al piso, a reírte a carcajadas que la mesa redonda. Pero vamos a entrar ya de lleno en los apuntes que a la carrera hice, porque luego, mientras veía a Díaz-Canel o acababa el discurso de Díaz-Canel, comenzaba Alejandro Gil, el primer viceministro, y en eso me invitaron a una transmisión que estaba haciendo un cubano patriota, un buen cubano que vive en Israel, que vive en esa gran nación, pequeña en tamaño, pequeña en cuanto a población, pero grande en cuanto a historia, grande en cuanto a logro, grande en cuanto a resultado, grande en cuanto a desarrollo. Y Abraham Rivera me invitó, gracias a un amigo, José Benítez, me invitó a estar en su transmisión y acabo de terminar la transmisión con él. No podía, ante una invitación como esa, continuar viendo al primer viceministro que va a repetir las frases cómicas, las frases humorísticas de su presidente, entre comillas, Miguel Díaz-Canel. Vamos a los apuntes. Ya me imagino que muchos han visto lo dicho por Díaz-Canel, pero entre las cosas que dice Díaz-Canel, que de verdad es para tirarse al piso, a morirse de la risa, es que a Estados Unidos le molesta el prestigio de la revolución. Imagínense ustedes. A Estados Unidos le molesta lo que él llama el prestigio de la revolución. Por Dios, señores. Por Dios. ¿A dónde se han ido la mayoría de los cubanos con deseo de vivir con libertad y con deseo de prosperar y con deseo de dejar atrás el hambre y la miseria? ¿A dónde se han ido a resolver sus graves problemas la mayoría de los cubanos que han podido escapar de Cuba? ¿Y a dónde quisiesen irse la mayoría de los cubanos que aún desean escapar de la opresión y la miseria? A los Estados Unidos. Entonces, puede tener prestigio un régimen que hace que el pueblo viva sin derechos, sin libertad y que sufran opresión, miseria y hambre extrema. Puede tener algún tipo de prestigio. Puede sentirse molesto o envidioso un Estado o una nación como Estados Unidos, donde sobra la comida, donde no falta nada, donde los más pobres viven como ricos en comparación con la vida que llevamos los cubanos dentro de Cuba y que llevan los norcoreanos y que llevan otros habitantes de otras naciones con regímenes comunistas. Puedes sentir molestia por el supuesto prestigio, que no existe tal prestigio, de un régimen que miente, que explota todo el tiempo a su pueblo y que encima vive de la remesa que envían los familiares que escaparon de Cuba buscando libertad y democracia en otras partes. Puede sentir envidia de Estados Unidos, puede sentirse molesto por ese falso prestigio. ¿A qué le llama prestigio? Le llama prestigio a que dice que el mundo está agradecido por las misiones médicas. El mundo no puede agradecer si el mundo piensa que el régimen le envíe médicos, porque eso es un negocio. El régimen castrocomunista vende manos de obra esclava, en este caso de los trabajadores de salud pública, para buscar dineros y para buscar apoyos y favores políticos, mientras los cubanos tienen que ir a hospitales como el Calixto García, donde los gusanos caminan, se ven en una camilla de un hospital, mientras las sábanas, los colchones de los hospitales están en total deterioro. Y que no me diga Canel que esto es por el bloqueo que él dice le tiene Estados Unidos. No, porque en casa de Díaz-Canel, en casa de la familia Díaz-Canel, en la casa de Raúl Castro, en la casa de los nietos de los hijos de Raúl Castro, los colchones no tienen la calidad que tienen los colchones de los hospitales. La alimentación que reciben los enfermos en los hospitales no tiene la calidad que tiene la comida que comen Canel, Raúl, Bruno Rodríguez, Marrero, el otro y el otro en su casa. No, por supuesto que no. Las medicinas que a ellos les sobra no existen en los hospitales ni aparecen en la farmacia. El deterioro, la pésima higiene, el maltrato, los pésimos servicios médicos, el que dejan morir a los pacientes. Ahora mismo acabamos de publicar el dolor de una familia
a quien se le murió un hijo porque durante 6 días estuvo pidiendo atención médica en la prisión de Malverde y no se la dieron. Lo trasladan el día 23 de junio al Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba, el hospital provincial, y se muere el día siguiente. Hasta en las horas que estuvo en este hospital no le dieron la atención que necesitaba a esa persona, que por lo menos ya en ese estado posiblemente lo único que le salvase hubiese sido una amputación. Ni eso hicieron. Entonces, dice Díaz Canel que los imperialistas, el imperio, los mercenarios que nos llaman mercenarios a los patriotas cubanos que luchamos con moral, con ética, con prestigio, con coraje, con abnegación, con total sacrificio por liberar al pueblo de Cuba y por tener una Cuba libre, democrática, justa, próspera, fraterna, una Cuba donde los cubanos puedan vivir con su salario, con salario decoroso, donde los cubanos tengan buenas viviendas, donde los cubanos tengan buen transporte, buena educación, buena salud, donde los cubanos tengan de verdad lo que merecen tener todos los cubanos, lo que merece nuestro pueblo, y que nuestro pueblo muchas veces tiene que salir, nuestros compatriotas tienen que salir a buscarlo en otras naciones. Dice Canel, señores, y esto sin duda voy a tratar de no reírme, voy a hacer un esfuerzo porque respeto a todos los que ahora me están siguiendo, 136 amigos ahora mismo están conectados, yo les respeto a todos, gracias por estar conmigo a esta hora, ayúdenme a compartir esta transmisión, no me voy a reír, no me voy a tirar al piso, pero Díaz Canel me obliga, voy a hacer un esfuerzo para no hacerlo. Dice Díaz Canel que estamos usando las colas del pollo para criticar el nivel de vida, para criticar los esfuerzos que ellos hacen para darle un buen nivel de vida a los cubanos. Canel, por Dios, si los cubanos se están matando en una cola para adquirir una libra de pollo, ¿de qué nivel de vida tú me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar, Canel, cuando sabes que esto siempre ha sido algo permanente en la vida de los cubanos, aunque en unas ocasiones sea más grave que en otras? Pero ahora mismo vivimos durante ya unos cuantos meses un incremento notable del desabastecimiento, del hambre, de las carencias, de las necesidades, del aumento de los precios. Canel, ¿cómo tú vas a decir, a quién se le ocurre, a qué loco se le ocurre decir que se van a usar la cola, el desabastecimiento para desprestigiar? No, Canel, el desprestigio lo producen ustedes mismos cuando no son capaces de crear las condiciones, porque no han querido, no le ha dado la gana, para que el pueblo cubano produzca con libertad, para que los campesinos produzcan carne de pollo, de cerdo, viandas de todo tipo, granos de todo tipo. Ustedes son los causantes de esa cola, de ese desabastecimiento, del hambre, de la miseria generalizada. Somos nosotros los que inventamos eso para desprestigiarte. No, te desprestigiaste tú mismo desde el primer momento en que te dedicaste a servir a un régimen totalitario, a una tiranía de corte stalinista. Y ahí te desprestigiaste tú mismo hace muchos años en tu juventud, y tu vida, como la de todo dirigente de una tiranía oprobiosa, miserable, infame y vil, es una vida de desprestigio constante, Díaz Canel. Por favor, piensa antes de hablar y no siga con lo de la limonada, lo del guarapo, lo de los juguitos. Por favor, hazlo por ti, que tú a mí no me caes bien, por lo tanto no me importa si haces el ridículo una y otra vez. Cuanto más lo hagas, mejor para mí, mejor para nuestro pueblo y mejor para los que queremos libertad y democracia y mejor para los que estamos en contra de tu tiranía. Pero me da pena, Canel, me da vergüenza verte a ti en esa situación de un papel ridículo tras otro papel ridículo, uno tras otro. Es como que estás compitiendo a ver cómo tú vas rompiendo tus propios récords de hacer el ridículo. Dice Canel que usamos el tema del matrimonio igualitario, el tema del racismo, el tema de la violencia contra la mujer, el maltrato a los animales, para desprestigiar lo que él llama revolución. Es decir, es mentira que han sido homofóbicos toda una vida. Es mentira, la historia es falsa, son falsos hasta los discursos de Fidel Castro, plenamente homofóbicos. Eso no lo inventamos nosotros. La discriminación por problemas de género, el problema del matrimonio igualitario, todos esos temas no los inventamos nosotros. El racismo no lo inventamos nosotros.
Nos inventamos nosotros y todas las pruebas y demostraciones de acciones racistas, de acciones violentas, de que la mayoría de la población penal en Cuba sean jóvenes de la raza negra, de que los jóvenes o las personas de la raza negra vivan en medio de situaciones de miseria mayor incluso que las personas de la raza blanca. Todo eso es invento, Canel. Eso no lo inventamos nosotros y estamos hablando de eso porque se nos ocurre, porque te envidiamos. Te envidiamos porque eres una lumbrera, porque eres muy inteligente, porque eres muy agudo, aunque hables de guarapo, aunque hables de limonada y que diga que la limonada es la base de todo. Eso es lo que me estás diciendo, Canel. Y continúo con lo que dice Canel. Dice Canel que, y aquí escuchen esto, señores, escuchen esto, que esto sí es interesante. Dice Canel que vamos a obtener mayores resultados en la medida en que demostremos que hay caos, que hay problemas, que hay desabastecimiento, que hay necesidades, que hay violencia, que hay represión, que hay todos estos problemas. ¿No me escuchan? Discúlpame un momento, vamos a restablecer el audio de inmediato. Díganme si me escuchan ahora, por favor. Díganme si me escuchan ahora. Gracias, Amarili. Díganme si me escuchan ahora. Ok, gracias. Dice Canel, y pongan atención a este punto, Canel llama a sus verdugos, a sus ideólogos, a sus propagandistas, a sus esbirros, a su fuerza represiva, a la ciberclaria, a combatir todo lo que denunciamos y publicamos que es tan veraz y tan real como la salida del sol todas las mañanas. Dice Canel, señores, y escuchen esta confesión de Miguelito, escuchen esta confesión. Dice Canel que los resultados de los enemigos de su tiranía serán mayores en la medida en que ellos no sepan responder con prontitud y efectividad a las calumnias que según él publicamos, a los ataques que publicamos. Dice Canel, señores, que hay laboratorios ideológicos que conspiran, que se dedican a buscar fórmulas para atacar a la llamada revolución, a su tiranía, a su infame dictadura. Dice él que hay que usar, escuchen esto, que hay que usar las mismas herramientas que nosotros usamos contra la llamada revolución, la tiranía, para defender la revolución. Es decir, que van a seguir incrementando a la vez que encarcelan a más activistas, a la vez que golpean a más activistas, a la vez que torturan a más activistas, a la vez que asaltan viviendas de activistas, a la vez que te roban los alimentos y las medicinas, a la vez que te persiguen, te hostigan, te acosan y te quieren rendir por hambre, al estilo Valeriano Weyler y sus bandos de reconcentración, al estilo los nazis en su campo de concentración. A la vez que hagan eso, ellos van a seguir trabajando cada vez con más fuerza en las redes sociales, así que veremos más ciberclaria, veremos que en la medida que aumente el hambre y la miseria en Cuba, señores, Canel, Raúl Castro, que es el jefe, destina más recursos, más habitas, más mega a los chivatos, a la ciberclaria, para que ataquen, para que confundan en las redes sociales. Pero como lo que defienden es una causa perdida o es una causa injusta, es una causa llamada a perecer por el daño que causa toda una nación, por mucho que se esfuercen, por mucho que acosen, por mucho que repriman, por mucho que usen la internet, por mucho que entrenen ciberclaria, por mucho que entrenen cotorras vestidas de verde olivo o de azul como el traje de la policía, por mucho que entrenen papagayos, no van a conseguir lo que quieren, porque la verdad se abre paso y Díaz Canel lo está presentando de una manera que sin duda muestra alarma, susto, nerviosismo. Vamos bien encaminados, debemos seguir mejorando nuestra labor en las calles y en las redes sociales, en la lucha frontal y en la lucha virtual. Hay que mejorar, debemos seguir mejorando, porque cuanto más nos unamos, cuanto mejor trabajemos, cuanto más efectivos seamos, más cercana va a estar la libertad y la democracia de Cuba. Dice Canel que estos laboratorios ideológicos que él atribuye a lo que él llama imperialismo estadounidense buscan desarmar ideológicamente a los pueblos utilizando, repito, muchas de las herramientas que ellos deben usar para defenderse. Y dice que ellos van a triunfar, van a mantenerse si
hacen hacer las cosas y hacerlo bien. En la medida que ellos hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien, ellos van a permanecer. Pero ya eso es imposible, Miguelito, ya eso es imposible de que ustedes hagan las cosas bien, porque primero, nunca lo han hecho bien. Lo único que han hecho bien siempre ha sido mentir y reprimir, engañar y perseguir. Eso ha sido lo único que ustedes han hecho bien. Pero ya eso no le va a seguir funcionando, ya no le viene funcionando como en otros tiempos, Miguelito. Ya eso se va erosionando, porque en la medida en que el pueblo pierde el temor y en la medida en que el pueblo se informa, que la información ayuda a perder el temor, pues entonces más inútiles van a ser los métodos represivos y va a llegar el momento en que pueden matar, pueden desmembrar a sus oponentes, que eso no va a asustar a nadie, eso más bien va a levantar cada vez más ánimo, más fuerza, más energía, más coraje, más valor de los cubanos buenos para enfrentarlos a ustedes, Miguelito, porque ustedes son unos explotadores miserables que tienen a toda una nación pasando hambre, miseria, explotada totalmente, reprimida, perseguida, acosada, viviendo como se vivía en la Edad Media y sin menos derechos, incluso que lo que tenían los siervos en tiempos del feudalismo. Miguelito, eso se va a acabar y pronto, tú lo sabes, por eso tu nerviosismo, por eso te vi muy apegado al libreto, al discurso que te escribieron, que yo estoy seguro no lo hiciste tú, no porque estés muy ocupado como presidente, no lo hiciste tú porque eres incapaz de hacerlo, no sé quién te lo hizo, no sé quién lo redactó, pero sé que a veces pasas hasta trabajo para poder leerlo debidamente y no meter la pata y no salirte con lo de la limonada y no salirte con lo del guarapo y no salirte con las cosas que hoy has dicho, como las 2 libras de arroz, que demuestran hasta dónde la magnanimidad de tu régimen despótico, de tu régimen tiránico. Miguelito, andas totalmente perdido y todos los días hace el ridículo mayor que la vez anterior. Dice Miguelito Díaz-Canel, dice que no podemos seguir anclados a épocas anteriores a la era digital. Se está priorizando, hay que trabajar en la internet, hay que trabajar en las redes sociales. Por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestra labor en las redes sociales. Tenemos que ser cada día más efectivos, cada día informarnos mejor, cada día ser más puntuales, más claros, más transparente, más incisivo a la hora de poner de manifiesto los graves errores, los graves crímenes de la tiranía y defender nuestro ideal de libertad, justicia, democracia, prosperidad, fraternidad y bienestar para todos los cubanos. Dice Miguelito también que ellos vienen poniendo en práctica, en medio de una situación muy compleja, medidas que también pueden ser complejas y que pueden beneficiar a unos sectores, pero que a otros no, pero que eso es necesario, que hay que abrir tiendas en dólares, en divisa, libremente convertible, en moneda fuerte, el billete americano, que tanto le gusta a Miguelito y a la familia Castro y a la familia de todos ellos, de todos los explotadores, de todos los vividores, como le gusta el billete estadounidense, como le gusta el dólar americano, como también le encanta el euro de las naciones del área euro. Le encanta eso. Dice él que esto de las tiendas en dólares no va a hacer desaparecer las tiendas en CUC, que andan difamando, que andamos exagerando, criticando y mintiendo para asustar a la población con que solo se va a vender en dólar americano, pero que no, que van a seguir vendiendo en CUC para beneficio del pueblo. Miguelito está loco. Miguelito cree que con los precios de la tienda en CUC el pueblo trabajador puede alimentarse o puede satisfacer sus necesidades básicas. Miguelito sabe que quien no tiene, quien le envíe remesa desde el exterior, quien no tiene alguna de entrada porque roba grandemente en las arcas del Estado totalitario que explota al pueblo cubano, o el que no tiene algún negocio que le puede durar un tiempo pero puede caer preso con un montón de años cuando el jefe del sector decida, o la policía, o el DTI, o toda la fuerza represiva que roba más que nadie, pero le gusta encarcelar al cubano de a pie que trata de buscarse el sustento, el alimento de sus hijos, de su familia, y lo llevan a prisión. El que no tiene algún negocito, aunque sea ilegal, el que no soborna a policía, el que no se mete en el entramado de corrupción que la tiranía obliga a que exista en la nación, porque es algo científicamente pensado y científicamente impuesto. Cuando tú obligas a un pueblo a vivir en la ilegalidad hasta para poderse alimentar, aunque sea malamente, tú haces que ese pueblo dependa políticamente de ti, porque tú tienes una fuerza represiva, una llamada seguridad del Estado, que en verdad es seguridad de la tiranía, la policía política, que
si tú estás delinquiendo, si tú estás vendiendo unos litros de petróleo que te tienes que robar o sustraer del centro de trabajo en una empresa estatal, en una empresa de la familia Castro, la policía política te dice, mientras no te metas en política, tú puedes llevarte ese poquito de petróleo, pero si te oigo hablando mal de lo que ellos llaman revolución, pues entonces vas preso y se acabó tu sustracción, tu robo de petróleo, porque aquí los ladrones tienen que ser revolucionarios, tienen que ser comunistas, si no, no se puede robar. Te permitimos robar para subsistir, pero a cambio de que aplauda a la revolución, que es una tiranía, y que le tires piedra a los opositores, que chivatee a tu vecino y que te estés comportando de una manera vil e infame para poder sobrevivir. Dice Miguelito que la causa fundamental, y vuelve con lo mismo, vuelve con su misma historia, es el bloqueo estadounidense que los persigue, que no les deja llegar o hacer negocio, que no les deja comprar. No, Miguelito, ustedes no pueden comprar porque no tienen dinero. Ustedes comprenle a China, que es su aliado y es, según ustedes, la economía que más avanza y prospera en el planeta, que ustedes viven profetizando que China va a ser más próspera y avanzada que los Estados Unidos y que todo el mundo, porque ustedes dicen que el comunismo es lo mejor, es lo máximo. Comprenle a China todo lo que quieran. Que China tiene un régimen comunista, criminal y abusador, pero pragmático, que no le gusta soltar el dinero así de a gratis, sin obtener beneficio a cambio. Pues claro, porque ellos vieron lo que le pasó a la Unión Soviética. Ellos vieron cómo la Unión Soviética quebró, entre otras tantas cosas, porque ustedes, los parásitos que vivían de la Unión Soviética, los comunistas satélites como ustedes, como Fidel Castro, como Raúl, como tú, terminaron haciendo quebrar a la Unión Soviética, porque llegó el momento que ya no tenían de dónde sacar. Hay un proverbio nigeriano muy sabio, Miguelito, que dice: aquel que sembró 100 ñames y dice haber sembrado 200, cuando se le acaben los 100, tendrá que comerse sus mentiras. Y eso le pasó a la Unión Soviética, y eso le pasa a todos los comunistas. Viven mintiendo. Programas que producen, programas quinquenales, perfeccionamiento empresarial, un montón de ideas ridículas, torpes, improductivas, para al final se tienen que comer esas mentiras porque producción no hay. Ustedes saben bien claro que lo único que produce bienes y servicios es el libre mercado. Las ideas del padre de la economía moderna, el escocés Adam Smith. Eso es lo único que hace que las naciones avancen. Así que dejen la historia, y ahora volviste con eso de que hay que perfeccionar la empresa estatal socialista. ¿Y tú crees que así vamos a tener alimento para un pueblo cada vez más hambriento, Miguelito? Tú sabes que no. Hasta tanto los campesinos no sean dueños de la tierra y produzcan con libertad y vendan con libertad y exporten con libertad e importen con libertad, vamos a tener hambre y miseria en Cuba, Miguelito. Todos esos inventos de ustedes no son más que parche para una prenda de vestir podrida, excesivamente gastada, y ustedes lo saben. Eso es más de lo mismo para engañar, mentir a la población. Ahora se aparecen con que vienen con un paquete de 200 nuevos lineamientos para salir o enfrentar la crisis creada por el coronavirus, por la pandemia. Los lineamientos de ustedes son tan inefectivo y tan ridículo como la línea del ferrocarril, que tenemos el peor ferrocarril posiblemente del hemisferio, cuando fuimos una de las naciones que primeramente tuvo ferrocarril en el mundo, y llegamos a tener un ferrocarril de primera para su tiempo. Es decir, que los lineamientos de ustedes van, no se sabe en qué línea, pero no en la línea de producir ni de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Ustedes saben eso. Dice, y aquí vuelvo al tema porque ahora que toca ese punto, dice Miguelito, voy en orden cronológico, que sacan de contexto los pronunciamientos que ellos hacen para ridiculizar los esfuerzos que ellos hacen, según él, a favor del pueblo. A favor del pueblo. Hay que tener la cara dura para decir que ellos se esfuerzan a favor del pueblo, que ellos hacen algo a favor del pueblo. De verdad que hay que tener la cara, no de tabla, la madera es demasiado suave, hay que tener la cara precisamente de acero, hay que tener la cara, no sé, de un producto de roca, ¿no? Para decir esas cosas así sin inmutarse, ¿no? De verdad que resulta, no sé si risible, si penoso, si bochornoso oírles decir esas cosas. Dice Miguelito, y aquí voy al punto que también adelanté, que no hay una nación
del mundo que se preocupe de su gente como lo hacen ellos todos los días. ¿Ustedes se imaginan eso? Una nación donde tantos cubanos han tenido que salir para buscar mejoría, para buscar libertades, para buscar tener un plato de comida a tiempo en sus mesas. Dice Miguelito que díganme en qué país del mundo se viven esas cosas. Dice Miguelito que ningún estado del mundo sale a explicarle al pueblo como salen ellos a explicar. Por Dios, Miguelito, por Dios, ¿hasta cuándo? Si ustedes controlan la prensa y persiguen toda demostración de libertad de expresión o de libertad de prensa, o todo intento de los periodistas y los bloggers y los ciudadanos por explicar lo que pasa en Cuba, ustedes lo persiguen porque ustedes quieren que solo haya un discurso, el de ustedes, el discurso de la mentira, el discurso del engaño, el discurso de la justificación, el discurso de la infamia, el discurso oprobioso. Miguelito, no me venga con esa historia de esos cuentos, que aquí ya nadie te cree eso. Mi hijo de 1 año y 1 mes se ríe cuando te oye decir ese tipo de cosas. Cuando Miguel Díaz-Canel dijo que no hay ninguna nación en el mundo que se preocupe de su gente como lo hacen ellos, yo me hice la idea que ahora mismo debían estar llegando a Cuba un promedio de 5.000 o 20.000 embarcaciones llenas de emigrantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, todo Centroamérica, Suramérica, de Europa, de Asia, incluyendo Japón, Oceanía, Australia, África, hasta África del Sur, desde Argelia, Libia, Egipto, hasta África del Sur, porque si no hay ningún país, como dice Miguel Díaz-Canel, que se preocupe por su gente como se preocupan ellos, quiere decir que no hay ningún pueblo que tenga mayor bienestar que el que tenemos nosotros los cubanos. Y si eso es así, entonces es obvio que como el mundo está mucho peor que nosotros, del mundo van a estar emigrando para Cuba constantemente, cientos, miles, millones de personas, pero resulta que los hechos dicen lo contrario. Los hechos dicen que en Estados Unidos hay más inmigrantes ilegales que la población que tiene Cuba. Porque los seres humanos son estúpidos, todos los seres humanos. Hay muchos estúpidos, si no hubiésemos tenido nunca comunismo en el planeta. Obvio que hay muchos estúpidos en el planeta, hace mucho tiempo. Sin estúpidos, sin personas manipulables, sin personas fáciles de engañar, no hubiesen triunfado los bolcheviques, no hubiesen triunfado Mao Zedong, no hubiese triunfado Ho Chi Minh, no hubiese triunfado Pol Pot, no hubiese triunfado Kim Il-sung, no hubiese triunfado Fidel Castro. Es decir, hay personas que se dejan engañar, hay personas ingenuas, hay personas que no saben darse cuenta de quién le miente, de quién le engaña, de quién le quiere utilizar, de quién le quiere esclavizar, de quién quiere convertirle en un ser sin derecho y sí con mucha hambre y con mucha miseria permanentemente, ¿no? Entonces, si tomamos por cierto de que no hay quien se preocupe por su pueblo como ellos, ¿no? Entonces, repito, Cuba estaría llena, tuviésemos una densidad de población superior a la de Hong Kong o a la de cualquier ciudad japonesa. Y no es así, porque los hechos hablan por sí solos. Hay hambre extrema, hay miseria generalizada, hay opresión total. Y el pueblo cubano, muchos cubanos, deciden salir a otras tierras en busca de libertad, en busca de prosperidad, en busca de oportunidades que le niegan en la suya, en la propia. Y seguimos con lo que dice Miguelito. Dice Miguelito que ellos hacen tremendo esfuerzo por el bien común y que ahora mismo, por ejemplo, ya lo adelanté, han decidido dar 2 libras de arroz, señores, 2 libras de arroz. ¿De qué vale que aumenten 2 miserables libras de arroz cuando el arroz no aparece por ningún sitio y cuando aparece cuesta? Cuando aparece el arroz cuesta. Sirena, no sé si es de ambulancia con alguien enfermo, más posible sea de la policía con alguien detenido. Sirena en el ambiente. Puede ser incluso un asalto que venga para acá. Si no tumba la internet, veremos el asalto. Aquí los esperamos siempre con dignidad y coraje de sobra. Eso que no quepa duda. Les decía, dice Miguelito que 2 libras de arroz adicionales, señores, para paliar el hambre y la miseria creadas por ellos. El arroz está a 25 pesos acá en Santiago de Cuba y no aparece. El que está apareciendo en los últimos días es de pésima calidad, un arroz todo partido, lleno de basura, en muy mal estado, pero el pueblo, el que tiene 25 pesos, que es el equivalente a $1,
es el que puede comprarlo. No todos pueden comer arroz. Comer arroz es un lujo hoy en estos momentos para muchos cubanos comer arroz. Así las cosas en Cuba. Dice él que van a dar unos granos adicionales. Me imagino, dan unas oncitas, quizás pongan 2 onzas más. Es decir que si antes vamos racionalizando al máximo estos miserables productos, las personas podían alimentarse de mala manera una semana, a lo mejor ahora pueden una semana y un día. Y el resto del mes, bueno, el resto del mes que se la arreglen como puedan. Miguelito no le interesa eso, ni nunca le ha interesado. Eso es la artritis y lamentable realidad. Dice Miguelito que no podemos exportar todo lo que queremos, que nos cortan los créditos, que nos bloquean las compras. Ya lo dije, no tienen plata, no tienen dinero, no pagan, se han endeudado con medio mundo, están en deuda con el Club de París, están en deuda con España, están en deuda con Japón, le deben a Argentina, le deben a todo el mundo. Ya nadie quiere darle crédito, ya nadie quiere venderle, ¿no? Y encima de eso se la pasan haciéndole guerra. Han hecho guerra todo el tiempo contra el modelo estadounidense, el modelo occidental. Han sido de los principales enemigos de la libertad, de la democracia y la economía de mercado en el mundo, y no quieren que pongan medidas en su contra, precisamente por toda esa campaña, por toda esa guerra, y sobre todo por explotar a un pueblo, violar los derechos y libertades fundamentales de toda una nación, por tener presos políticos y por torturar a esos presos políticos en las prisiones, por golpear damas de blanco, por golpear activistas pacíficos, mujeres, niños, ancianos, enfermos, por golpear a todo el que se atreve a decir hay hambre, hay miseria, hay opresión y yo quiero un cambio de sistema. Y después no quieren que tomen medidas en contra de sus crímenes, porque ellos quieren ser los ladrones, los delincuentes, los criminales más famosos de la historia y más impunes a la vez. Nadie que se meta con ellos, que le aplauda. Ellos matan de hambre a un pueblo, ellos reprimen a toda una nación y ellos lo que quieren es aplauso. Ellos quieren aplauso porque como ellos venden médicos, como ellos venden trabajo esclavo en salud pública o en salud al exterior, ellos quieren que los aplaudan. Y eso es lo que ellos esperan, porque uno es idiota, porque uno es tonto, porque uno encima de eso va a aplaudir al causante de la esclavitud, del hambre, de la miseria, de la represión y de todos los males del pueblo cubano. No, Miguelito, eso es imposible. Eso es imposible. Decía Abraham Lincoln que se puede engañar a una parte del pueblo un tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Eso es imposible, Miguelito. Dicen que, ¿qué queremos? Dice Miguelito, señores, otra pieza humorística, otra pieza cómica, que ¿qué queremos? Que si queremos un cambio de sistema para que beneficie a una minoría. ¿Escuchan eso? No, dígame si eso no es cómico, risible, si eso no es para tirarse al piso a desbaratarse de la risa. Díganme, para un cambio de sistema que beneficie a una minoría. Nunca en la historia de Cuba habíamos tenido a una minoría explotando a la mayoría, a los extremos de lo que viene ocurriendo en Cuba hace ya unas cuantas décadas. Nunca una minoría se había adueñado de todo en una nación o en la historia de nuestra nación. Nunca una minoría, los Castro y sus cercanos, y les recuerdo una cosa, los Castro los usan mientras les conviene usarle. Cuando no les conviene usarle, les pasa lo que le pasó a Urrutia ya desde 1959, lo que le pasó a Obermato, que cuando se dio cuenta de la gran estafa de Fidel Castro dijo yo no continúo, yo no sigo, yo no voy a ser cómplice de esto, le quería fusilar y le metió 20 años de prisión y le torturó como le dio la gana, y como pasó con otros muchos comandantes, capitanes, tenientes, soldados del ejército rebelde, que los fusiló, los desapareció, acabó con sus vidas, ¿no? O los encarceló durante décadas, ¿no? Como aquellos colaboradores, incluso cercanos a él, como el difunto Mario Cháñez de Armas, que había luchado contra Batista, y que fue uno de los asaltantes al Moncada, y que después Fidel Castro le metió más de 30 años en prisión, le metió 3 décadas encarcelado, torturado, por decirle en su cara que no se iba a prestar para aquel engaño, para hacerle ese daño, esa estafa al pueblo cubano. Y son cientos, miles. Y si venimos más para acá, recordemos a Carlos Aldana, recordemos a Roberto Robaina, recordemos a Pérez Roque, aquel que interpretaba mejor que nadie las ideas de Fidel. Un buen día parece que dejó de interpretar las ideas y los sueños de Fidel. ¿Y qué le costó? Que por ahí anda, sabe Dios, payaseando de qué manera en estos momentos, porque lo tiraron por la ventana, lo humillaron, lo defenestraron, hicieron de él lo que le dio la gana, como le pasó a aquel flamante secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Carlos Laje Dávila,
como le ha pasado a otros tantos, a secretarios del partido, a ministros. Son cientos los casos que podríamos mencionar. Es decir, que nadie está seguro con la familia Castro. El mismo Díaz-Canel, Canel que no se le ocurra soñar un día en voz alta y decir que está cansado de que Raúl lo utilice, que se siente un títere movido por los dedos de la familia Castro, porque él sabe lo que le va a costar eso. Él sabe lo duro, lo costoso que sería para él, lo terrible que sería para él. Así que, Miguelito, lo que estamos haciendo es luchando por una Cuba verdaderamente justa y democrática, una Cuba donde quepamos todos los cubanos, una Cuba con todos y para el bien de todos y no para el bien, para los privilegios de una minoría de la cual tú formas parte. No, Miguelito, nunca se había luchado de una manera tan comprometida, pero tan consciente, patriótica, como lo estamos haciendo ahora, precisamente para alcanzar esa libertad que tantos cubanos han querido y que por desgracia hoy no tenemos, para alcanzar esa prosperidad y ese bienestar que tu régimen niega a todos los cubanos. Así que no digas estupideces que nadie te la va a creer. Y continúa diciendo Miguelito, y así dicen que van a sacar a la nación de la situación en que ellos mismos la han hundido. Dice Miguelito que hay que enfrentar a los coleros. Los coleros odian a la gente que tienen que hacer cola y que intentan buscarse unos pesos vendiendo turnos, comprando algún producto para después revenderlo, para después revenderlo. Dice que hay que enfrentar a los coleros y a los revendedores. No, Miguelito, lo que hay es que acabar con tu modelo económico para que tú veas que no hay ni coleros ni revendedores, más nunca en las calles de Cuba. Los mercados van a estar súper abastecidos a buenos precios y nadie va a comprar para revender porque no va a hacer falta. Sería ridículo, Miguelito, que si los mercados estuviesen bien abastecidos y de manera constante, permanente, y que tuviésemos una agricultura y una economía libres y productivas, sería ridículo pensar que van a haber coleros y revendedores. Esos son inventos de ustedes, los comunistas, Miguelito. Eso sale precisamente de esa mentalidad torcida, retrógrada, enfermiza que ustedes tienen. De ahí que sale esos términos de colero y esas personas que tienen que sobrevivir de esa manera. ¿No lo entiendes, Miguelito? No hace falta que pases de escuela. No hace falta incluso de que te vayas a una escuela especial para tarados, ¿no? Para que te enseñen esas cosas que tú debías conocer. Dice Miguelito, y aquí viene otra pieza cómica. Este discurso estuvo lleno de frases humorísticas. Dice que todos los días están pensando en soluciones para resolver los problemas del pueblo. ¿Ustedes le creen? Yo no. Ustedes tampoco. Yo sé que nadie le cree esa mentira, esa patraña. Ustedes no se preocupan por los problemas del pueblo. Ustedes se preocupan y viven pensando en la sobrevivencia del sistema, en la sobrevivencia de la tiranía. Ustedes viven pensando en cómo se mantienen con el total control de la nación para explotar a 11 millones de cubanos, para sacarle remesas a 2 millones de cubanos. Ustedes todo el tiempo piensan en cómo mantienen sus arcas llenas, cómo siguen mandando dineros para sus cuentas en diferentes sitios, para sus inversiones en paraísos fiscales. En eso es que piensan ustedes, en seguir engordando sus cuentas, en tener más y más para ustedes, en consumir y gastar, que les encantan los productos capitalistas. Hay que ver a ese nieto de Raúl que le llaman el cangrejo, la foto que constantemente salen a la publicidad. Y por cierto, Miguelito, ¿qué pasa con los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, de los Castro y de otros, que los hacen quedar tan mal a ustedes? Porque precisamente son sus hijos y sus nietos los que con sus fotos de lujos, de privilegios, de altos consumos, de lujosos viajes por Turquía, por Grecia, por México, por medio mundo, ¿por qué le hacen quedar tan mal? Es que sus hijos los odian a ustedes y quieren precisamente desmontar sus mentiras, demostrando cómo viven ustedes, los de la nueva clase, los de la clase privilegiada, porque ustedes hablaron de una revolución para instaurar la dictadura del proletariado, y no, ustedes lo que instalaron fue, con su llamada lucha de clase, de odio, de venganza, con su terrorismo, ustedes instauraron una dictadura sobre el proletariado para mantener en una gran prisión a los trabajadores, a los campesinos, a los profesionales, a todos los cubanos, y tenerlos como esclavos, encadenados al cuello, encadenados a los tobillos, con un yugo pesado, permanente sobre los hombros de los cubanos. Eso fue lo que ustedes hicieron. También dijo Miguelito, que hay que potenciar al máximo
la producción. Dicen que a pesar de la crisis, de la pandemia y de todos los problemas, dicen que el sistema de salud no colapsó. Miguelito, está colapsado hace rato. Es un desastre el sistema de salud, Miguelito. No te voy a repetir lo que ya dije, no hay medicina, el trato es pésimo, los problemas en los hospitales son hasta de gusanos en una camilla donde se encuentra tendido un enfermo. Y no recordemos aquellos muertos de mazorra, y no recordemos ahora mismo un video que le dio la vuelta al mundo de un anciano que incluso, según narran, fue muy comprometido, estuvo muy comprometido con la tiranía. Y hay que ver las condiciones, más delgado que un prisionero de un campo de concentración, y así una cantidad de ancianos y de personas sin la debida asistencia médica, con hambre extrema, con necesidades de todo tipo y sin ni siquiera los medicamentos que necesitan para la hipertensión, para parar a tiempo un germen, una bacteria. No aparece el antibiótico, no aparecen los analgésicos. Todo es un desastre, Miguelito. No hablemos que el sistema de salud es una gran mentira, es una gran patraña, y ahí están los múltiples detalles, elementos, las múltiples denuncias que ponen de manifiesto que está colapsado, que es un desastre el sistema de salud. Miguelito, no venga con ese cuento, que eso nadie te lo va a creer. Estamos en la era, como tú bien dices, la era digital, la era de las redes sociales. Cualquiera ya publica, aunque haya miedo a que le pongan 3.000 pesos de multa, a que te golpeen, a que te quiten el móvil, a que te encarcelen y te torturen. Cada día son más los que pierden el temor y molestos, iracundos. Publican lo que le están haciendo, aunque lo repriman luego. Cada día son más y cada vez vamos a ser más, Miguelito, y no pueden con eso. No pueden con eso, ni quitando la internet, Miguelito. Ya no pueden ni siquiera eso. Ni eliminando esa pésima y carísima internet, ustedes paran lo que está aconteciendo ya en Cuba. Un proceso de liberación que va creciendo de día en día, se va consolidando y fortaleciendo, y va a poner fin a tu infame tiranía. Eso no lo frena nadie. Eso no lo para nadie. Dices también que hay que estar en permanente comunicación con el pueblo, hay que estar buscándole soluciones a los problemas del pueblo. Ya hemos hablado, voy a pasar esta hoja porque ya hablamos de eso. Eso es un gran truco, una gran mentira. Otro problemita aquí, Miguelito, me acabo de tocar de lo que tú dijiste hoy durante el día. Hay que ir quitando las trabas al sector no estatal, al llamado cuentapropistas. Ese cuento, Miguelito, lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Tú y yo y todos sabemos que ustedes son enemigos de toda iniciativa privada, que ustedes odian al cuentapropista en el fondo. Aunque haya muchos cuentapropistas que se dejen engañar, la verdad es que ustedes odian al hombre que se busca el sustento por su cuenta y que de una u otra manera puede desprenderse de los controles estatales, que aquí es imposible porque ustedes tienen tantos inspectores, tantas leyes absurdas, arbitrarias y ridículas, que ustedes terminan convirtiendo al trabajador por cuenta propia en una especie de trabajador esclavo del Estado, al que el Estado no le da nada y le quita todo. Esa es la triste y lamentable realidad. Pero eso de quitarle las trabas a los cuentapropistas, ¿cuándo de verdad va a suceder? ¿Hasta cuándo van a estar con ese cuento? ¿Ese es el cuento del vaso de leche de Raúl en el 2007? ¿O ese es el cuento de las grandes producciones de carne, huevo, vianda y hortaliza de Fidel Castro durante toda la década del 60? Ese es otro cuento, ¿no? Que van a quitar las trabas, e inmediatamente habla de perfeccionar la empresa estatal socialista. Miguelito, es liberalización total de la economía y de la agricultura. Olvídate de las empresas estatales, que eso no va a ser nunca productivo. Eso es una gran estafa, eso siempre va a ser improductivo. Eso es un gran cuento de ustedes para tener a las personas totalmente controladas, dependiendo del Estado explotador, del Estado esclavista. Miguelito, es la empresa privada, es la iniciativa privada, es la libertad de mercado, es la competencia, Miguel Díaz-Canel, lo que produce riqueza y bienes. Eso tú lo sabes. Por eso me río cada vez que ustedes dicen que fracasó el neoliberalismo, que el capitalismo está llamado a desaparecer, que solo el socialismo salva. Por Dios, Miguelito, si no hubiese capitalismo no habían turistas extranjeros que viniesen a gastar dinero a Cuba. Miguelito, si no hubiese capitalismo no hubiesen remesa desde Estados Unidos, Europa y otros países, Miguelito, para mantener a los cubanos que pasamos hambre, necesidad y miseria extrema dentro de Cuba. Sin el capitalismo no hubiese internet, no hubiese invento, no hubiesen autos, no hubiesen trenes, no hubiese aviación, no hubiese nada de eso. Miguelito, te voy a recordar
que todos los grandes inventos que han hecho del mundo un mundo mejor, que todos los grandes adelantos vienen precisamente de la iniciativa privada. Alguien se preguntó un día lo siguiente: si tomamos a una persona en el año 1850, por ejemplo, o 1800, vamos, un año antes de que se inventase la aviación, y le decimos a esa persona: mira, te voy a dar una de estas 3 tareas, escoge la que tú creas que puedas realizar. Una, vas a crearme un aparato que transporte personas y mercancías por el aire y que cruce los océanos y que vaya de una ciudad a otra a cientos, a miles de kilómetros. La persona se hubiese puesto la mano en la cabeza y hubiese dicho: hasta ahora son los globos aerostáticos y eso no es muy rentable o positivo o seguro que digamos, eso no promete mucho. Le dice: bueno, mira, hay otra tarea, créame un dispositivo que permita transmitir por el éter, por el aire, imágenes, es decir, lo que ahora todos conocemos como la televisión. Esa persona se hubiese puesto de nuevo la mano en la cabeza y dice: que te cree qué cosa, algo que tú estés hablando aquí te estén viendo en Australia, en Hong Kong, en Japón. Ah, pero estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? La persona hubiese dicho que no, que eso era imposible. Pero le dice a esa persona: bueno, la tercera tarea, y tienes que coger una obligatoriamente, repárame los caminos y las carreteras defectuosas de tu país. ¿Cuál de las 3 escoge? Seguro que la persona hubiese escogido reparar las carreteras y los caminos, pero la historia demuestra que como las carreteras y los caminos estuvieron casi siempre en manos del Estado, en manos del control estatal, siempre han estado llenas de baches, de huecos, han estado llenas de problemas, han sido un desastre los caminos y las carreteras durante siglos. Esa es la realidad. Sin embargo, ya vemos todo lo que ha producido la aviación, todos los adelantos que tienen que ver con la aviación, lo que tiene que ver con la televisión y lo que produce, o las facilidades que brinda la internet. Todo eso ha salido de la iniciativa capitalista, del mecanismo de competencia, que es el que permite crear, producir en abundancia y con calidad. No es del cervecero, del panadero y del carnicero, decían Adam Smith, no es de la voluntad, no es de la buena voluntad del carnicero, del panadero y del cervecero de lo que obtenemos buena carne, buen pan y buena cerveza. Es de su deseo de enriquecerse y buscando crear riqueza para beneficio de los de él y de la familia, generan riquezas que benefician al comprador, que benefician en general a la sociedad, porque el capitalista genera empleo y genera producto. ¿Qué es lo que se necesita? Reglas justas, leyes justas, constitución respetuosa de los derechos de todos, para que los obreros obtengan adecuados salarios y buenas condiciones laborales, para que tengan las condiciones y los salarios que les permitan vivir con decoro y comprar luego los productos que salen de sus manos gracias al emprendedor, al capitalista que pone su capital para que hayan bienes y servicios. Esa es la clave para que las naciones progresen, para que las naciones salgan de la miseria y del atraso. Miguelito, eso tú lo sabes, te haces el bobo, te haces el mareado, no eres muy inteligente, eso lo sabemos, pero eso tú lo sabes. Lo que tú sabes también es que un pueblo próspero, un pueblo con derechos, con oportunidades, no se deja esclavizar tan fácilmente. Ustedes necesitan aquellas condiciones de la gallina desplumada que viene buscando luego las patas del pantalón del que la desplumó para buscar calor en medio del invierno crudo, y que tiene que picar los granos de maíz que le da precisamente el explotador, el verdugo que le hace sufrir, que le daña. Eso es lo que ustedes quieren. Y ya voy llegando al final de los apuntes que le hice hoy al discurso de Miguel Díaz-Canel. Dice él que van a trabajar, que tienen que trabajar por la soberanía alimentaria. Esta es otra frase cómica y ridícula que tiene ya muchos años. Han hablado de soberanía alimentaria desde que llegaron al poder de manera engañosa, fraudulenta y criminal, de manera violenta, a través del terror, a través de la fuerza.
Desde esos tiempos ya Fidel Castro hablaba de soberanía alimentaria, Raúl Castro habló de soberanía alimentaria y habló del vaso de leche y de poner fin a los campos llenos de marabú y habló de tierras en usufructo y tenemos más hambre que nunca. Así que ¿quién le va a creer a ellos que ahora porque vuelvan a mencionar el término de soberanía alimentaria vamos a tener alimentos? Pues nadie. Hablan de que hay que importar menos, claro, no pueden importar si no tienen con qué pagar, y que hay que exportar más. ¿Qué cosa van a exportar? Calabaza que producida por los CDR. Van a tomar la calabaza esa que por CDR se va a producir para exportarla. ¿A quién se la va a comprar? ¿A quién se la van a mandar? ¿A dónde van? O una piña por CDR para exportación, o moringa, o guarapo de caña que todavía no se ve, no se sabe dónde está, o limonada, porque la limonada es la base de todo. Eso es lo que van a exportar. Por Dios. Economía libre, economía de mercado, ya es lo que necesita Cuba para salir del hambre y la miseria. Partida de farsantes, de mentirosos, de explotadores. Dicen que van a emprender de inmediato varias acciones para fomentar la agricultura, acciones como bancos de fomento para incentivar la producción agrícola, un nuevo sistema de comercialización. Esos son otras de las tantas cosas que tantas veces han mencionado y al final no ponen en práctica. Ahora dicen que sí, que ahora sí van en serio, que ahora sí hay que mover las cosas, que ahora sí hay que cambiar esos mecanismos porque hay que hacerlo productivo. Pero que lo que ofrecen, parche, más parches y más parches, aspirina, paliativos, no soluciones reales, no medidas ni reformas completas que permitan sacar adelante la situación de la nación. Por último, digo también, y lo repito porque ya lo mencioné, que van a fortalecer la empresa socialista. Ese engendro, esa estupidez, eso que no es nada rentable, que es nido de corrupción, que es nido de mentira, de engaño y de explotación, porque explotan más que nadie los comunistas a los trabajadores. No hay patrono más explotador que un patrono comunista. Con el truco de defender la clase obrera, se convierten en los primeros verdugos, los principales verdugos de la clase obrera. Dicen que tienen que producir, que la industria nacional debe ser el primer proveedor de las necesidades, de las demandas del pueblo. Dios mío, de nuevo con esa historia. Sin libertades económicas, sin privatizaciones profundas, sin un mercado competitivo, no hay industria productiva. Miguelito, y a quienes me escuchan, si no los tumbamos nunca vamos a poder tener una economía productiva, porque ellos se niegan a impedir que tengamos una economía productiva, que permita bienes y servicios al alcance de todos, que nos permita tener buena vivienda, tener buen transporte, buena asistencia médica, buenos servicios en todos los campos, buena alimentación. No, con ellos eso es imposible, están enfermos y lo quieren todo para ellos, y las migajas para el pueblo. Así no se puede, así es imposible. Dicen también que nada mejor que el ideal socialista de prosperidad y de desarrollo sostenido, sostenible. Así dicen ellos que ese es el socialismo que ellos defienden y promueven. Miguelito, si Cuba no se ha quedado vacía porque somos una isla y no todo el mundo ha podido echarse al mar en una sólida embarcación para buscar libertad y prosperidad en otra parte, Miguelito. Por Dios, Miguelito, ¿hasta cuándo? ¿Qué socialismo de qué cosa, Miguelito? ¿Qué cosa es ese socialismo? Eso es explotación, miseria, represión, abuso, vileza, infamia, chivatería, odio, envidia, egoísmo. Ese es el socialismo que tú defiendes. Y terminó diciendo para que no dejásemos de reír, que hace 20 años su comandante Fidel, porque mío nunca lo fue, ni nunca lo va a ser, ni él, ni Raúl, ni Diacanel, ni comandante, ni presidente, ni nada por el estilo, porque son unos miserables tiranos, dice que hace 20 años inmortalizó o nos le legó a él su concepto de revolución, el concepto de cambiar todo lo que debe ser cambiado y toda esa sarta de mentira. Qué lindo suena. Quien no haya conocido a Fidel Castro y lea en cualquier idioma, usted le lleva a los lapones allá en el norte de Finlandia, un lapón que nunca se haya interesado en la historia de Cuba, aunque en Finlandia tienen el mejor sistema de educación del mundo, me imagino que sepan bien claro la mayoría, al menos lo elemental
de lo que es la historia de Cuba. Algo deben saber, aunque a muchos no les interese y luego se lo olvida. Pero usted llega traducido al lapón con el discurso de Fidel, y un lapón que no conozca a Fidel ni la historia de Cuba dice: genial, qué político que promueve o presenta o plantea cosas positivas, cambiar todo lo que debe ser cambiado, tratar a los demás como uno quiere que lo traten a uno. Eso se lo robó al mensaje cristiano. Bueno, él se la pasó plagiando. Él plagió a Cristo, él plagió a Hitler con su famosa frase, o la famosa frase de Hitler sobre que no importa que el tribunal lo condenase, que la historia sabría absolverlo, porque ellos lo que estaban era haciendo algo grande, etcétera, etcétera. Esa frase la resumió, se la copió completamente a Hitler del libro de Mein Kampf, mi lucha, o la lucha de Adolf Hitler, que nada tiene que ver con la mía, ni con la de ustedes, ni con la de nosotros, los cubanos dignos, honrados, honestos. Le copió a Hitler su famosa frase de la historia me absolverá, y le copió a Cristo, y le copió eso de decir que tratar a los demás como queremos ser tratados, se lo copió a Cristo con el mensaje cristiano de que la regla de oro está precisamente en tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Pero si ellos tratan al pueblo cubano como ellos quieren ser tratados, entonces ellos lo que quieren es que le den candela, porque mira que le han hecho daño al pueblo cubano. Ellos lo que quieren es precisamente lo que han hecho todo el tiempo es usar al pueblo cubano, explotarlo, maltratarlo, encarcelarlo, torturarlo, a miles de cubanos, reprimirle en todo momento. Así que si es así como ellos quieren que lo traten, pues por eso me parece que se resisten a que lleguen los cambios que son inevitables, porque temen que se les juzgue y que ellos tengan que pagar por todos los crímenes que han cometido. Así terminó Miguelito con el famoso legado que según él le legó el dictador en jefe, el tirano principal, el discípulo de Stalin, de Mao Zedong, de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, que fue Fidel Castro, el gran farsante, el gran estafador, el destructor de la nación cubana. Esta ha sido una transmisión de emergencia porque, por las razones que antes les expliqué, hoy no tenemos con nosotros a Carlos Amel y a Ernesto Oliva Torres. Por eso decidí transmitir por esta plataforma y ahora lo vamos a compartir por YouTube, y esto va a llevar el título de Respondiendo a Díaz-Canel, así. Y ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a difundirlo en las redes para que estos humildes planteamientos lleguen a otros hermanos de lucha, a otros cubanos que desean también libertad y democracia. Para alcanzar esa libertad y esa democracia, ustedes y yo, nosotros todos, los de dentro y los de fuera, debemos estar cada vez más unidos y trabajar juntos sin estar compitiendo de manera desleal y sin estar con mentalidades cerradas, con envidias y con egoísmo. No, tan importante es el que está en la vanguardia o en la prisión recibiendo golpes y tortura como el que está en las redes sociales difundiendo ideas e información. Tan importante es el que imprime un folleto para promover la revolución de los girasoles o la propuesta de Cuba Decide, como el que lleva el folleto de un pueblo a otro. Tan importante es el que participa o hace una directa como el que nunca ha podido transmitir ni sabe usar internet, que todavía es la inmensa mayoría del pueblo cubano. Todavía la mayoría de los cubanos no saben lo que es usar internet porque no les alcanza el dinero ni siquiera para alimentarse, mucho menos van a pensar en un móvil o en conectarse a internet. Y tan importante es el que hace una transmisión por Facebook, YouTube, o el que tuitea, como el que lleva esa transmisión en un teléfono o en una memoria y se lo pasa a un campesino a 200 kilómetros monte adentro o a 50 kilómetros en medio del campo pobre y depauperado. Todos somos importantes, y los más importantes entre todos, los que resultamos importantes para liberar a Cuba, son los que no se rinden, los que no se cansan, los que siempre son positivos, los que siempre son constructivos, los que siempre animan, los que siempre se esfuerzan, los que siempre enfrentan al adversario y los que no se dejan caer en situaciones de división, de calumnia, de chisme, de intriga, de bretes y de cuestiones que nos afectan y nos desunen. Podemos estar en desacuerdo con un método o parte de uno de los métodos de lucha, pero lo que sí todos sabemos es que la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que hay que cambiar el sistema opresor
represivo, miserable, que nos impusieron los Castro y que tenemos que tener ya lo más pronto posible una Cuba democrática, una Cuba donde existe independencia entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde haya prensa libre, todo respeto para la prensa, donde hayan instituciones, organizaciones de derechos humanos, donde tengamos incluso una institución que en muchos países se le llama el defensor del pueblo, donde tengamos un ejército y una policía que se deban a la Constitución y no a un partido político, donde ese ejército y esa policía defiendan el territorio nacional, defiendan a la nación, defiendan al pueblo, defiendan la soberanía de la población y no los intereses de una dictadura, donde tengamos una economía productiva, una economía competitiva, una economía de mercado que genere bienes y servicios para salir del atraso, de la pobreza, de la miseria, del hambre en que el castrocomunismo nos obliga a vivir, para que tengamos precisamente esa Cuba fraterna, justa, con todo y para el bien de todo que soñó Martí, por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluyendo sus vidas, y que por desgracia aún no tenemos, pero que por suerte pronto vamos a tener, quiera o no quiera Miguelito Díaz-Canel, quiera o no quiera Raúl Castro, quiera o no quiera la familia Castro, y quieran o no quieran todos los vividores y explotadores que ahora están pisoteando los derechos y libertades del pueblo cubano. Muy buenas noches y hasta mañana. Seguimos en la lucha por una Cuba nueva, por una Cuba mejor.